Si usted lee el capítulo o el libro de los Hechos, usted va a darse cuenta el gran impacto que tuvo la iglesia sobre la región o sobre la ciudad y sobre el mundo. El libro de los Hechos da la apertura a que el evangelio sea proclamado hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús, antes de irse, le dijo a los discípulos que prediquen el evangelio hasta lo último de la tierra. Jesús no llevó el evangelio hasta lo último de la tierra, pero los discípulos sí se encargaron de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Tocaron Europa, tocaron Asia, y al pasar los años, estos apóstoles levantaban más discípulos y se regaron por toda América, llegaron acá a Sudamérica, y este evangelio ha ido propagándose desde el libro de los Hechos. Amén. ¿Por qué? Porque la idea del cielo es la salvación del mundo. Diga conmigo: la salvación del mundo. Jesús dijo: yo no vine a perder a nadie, sino a salvar. Diga conmigo: a salvar. Sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, cargando nuestros pecados, cargando toda enfermedad, cargando toda maldición, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús vino a salvar el mundo. Pero los discípulos, diga conmigo, los discípulos disipulan. Diga conmigo: los discípulos disipulan. Antes de irse Jesús al cielo, también le mencionó a los discípulos que necesitaban disipular a las naciones. ¿Y cómo iban a disipular a las naciones? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y también enseñándoles todas las palabras de Jesucristo, enseñándoles no solamente como un conocimiento aprendido, sino como una forma de vida manifestada. Entonces nosotros somos discípulos del Señor. Nosotros no somos Jesús, quienes fuimos a la cruz al salvar las almas, pero sí somos los encargados por el Señor, delegado una tarea hacia nosotros de discipular gente para el Señor. Amén. Y los discipuladores, podríamos llamarlo de esta manera, no solamente se los encuentra en la iglesia. Hay discipuladores regados por todo el mundo, no solamente evangélicos. Hay gente muy mala discipulando a nuestras generaciones. Lo vemos hoy en el país. Estas mafias, estas organizaciones han discipulado muy bien a nuestros jóvenes, que ya a su temprana edad, 12, 13 años, bien que saben disparar, bien que saben apuntar, sangre fría tienen en su vena, que no tienen reparo matar a quien sea. Pero antes de esa manifestación de esos jóvenes, hubo alguien que los discipuló. Hubo alguien que se dio la tarea de enseñar cómo agarrar el arma, de enseñar cómo apuntar, de enseñar a dónde apuntar, en qué momento hacerlo. Hubo alguien que se tomó la tarea de estar con ese muchacho, capaz día y noche, corrigiendo, diciéndole: así no se agarra, no debes de hacer esto, debes de hacer esto. Entonces hoy nos sorprendemos porque vemos jóvenes que tan habilidosos son para cargar un arma, que tan habilidosos son para montarse a un bus e intimidar a toda esa gente, que tanto talento tienen. Pero detrás de toda esa habilidad hubo un mentor. Diga conmigo: un mentor. Un mentor que se sembró en ese muchacho, que dio el tiempo en ese muchacho, que dio su fuerza en ese muchacho y capaz invirtió en ese muchacho. Y es lo que hacen las organizaciones. Y ahora entiendan esto, por favor. Estas organizaciones como tales no buscan hombres de 30 o 40 años. Se van por la generación más pequeña, porque son más fáciles de aprender, son más fáciles de captar. Entonces, lo que me llama la atención es que el mundo sí puede tomarse el tiempo, la fuerza para discipular gente para cosas malas, y la iglesia del Señor no quiera tomar la tarea de discipular gente para el Señor. Sabía que iba a haber este silencio. ¿Por qué? Porque hoy nos sorprendemos qué tan malo puede ser alguien, qué tan imitador de algún artista, qué tan imitador de un Pablo Escobar, y toman estos hombres como referencia para su maldad.
ven sus libros, estudian sus películas, sus videos, van cada día. Dicen que hay sectores donde todas las noches se reúne la mafia con los jovencitos y ahí les enseñan a disparar todas las noches. Dile que a tuyo, todas las noches. Y usted solamente viene 3 veces a la semana. Y usted dice que está cansado a veces y por eso no viene. Por eso Jesús dijo que hay una gran necesidad de obreros. Diga conmigo, obreros. Obreros. ¿No se ha puesto a pensar qué tan fiel son estas organizaciones para que cada noche intimidar a un barrio? ¿No se ha puesto a pensar qué insistentes son, qué perseverantes son y qué disciplinados son? ¿Y usted no se ha dado cuenta que de usted requiere no lo mismo sino más? Pastor, todas las noches pasan por aquí. Pastor, todas las noches pasa con armas. O sea, ellos me van a enseñar a mí perseverancia. Ellos me van a mí enseñar disciplina. Ellos me van a mí enseñar que sí se puede. Y cuando la iglesia debería convertirse en verdaderos discípulos del Señor, no puedo, está muy lejos, es que estoy cansado y no debo. Entonces, por esa razón, en la iglesia tenemos muchos creyentes y pocos discípulos. La iglesia está llena de cristianos cuando no debería de estar llena de cristianos. La iglesia debería de estar llena de discípulos del Señor. ¿Qué tan fiel es usted? Si usted entra en un programa de trabajo y usted está puntual en los entrenamientos, cada día tiene que ir a los entrenamientos, consumir esos productos, esperar y oír 2 horas de charla todos los días. ¿Y la iglesia? O sea, no es que usted no tiene la capacidad de ser discípulo. El problema es que no queremos ser del Señor. Usted va a una empresa, hay muchas empresas que antes de tú formar parte de sus trabajos, usted tiene que pasar un periodo de entrenamiento. He tenido casas de luz en una empresa donde todo jovencito que llega tiene que pasar por un entrenamiento, donde le enseñan a vender, cómo tratar al cliente, donde le enseñan su producto, el valor de su producto, lo ponen a prueba, pero el muchacho está ahí puntual, siendo instruido, siendo capacitado, y son tan discípulos de la empresa que si la empresa le dice necesito que vayas a vender a otra ciudad, van. Necesito que trabajes en otro cantón, van. Pero uno le dice, ¿puedes ir a predicar a una casa de luz? Ah, pastor, es que no tengo tiempo. Pastor, es que no puedo. Entonces, si captamos las órdenes de una empresa, porque nos convertimos en discípulos de la empresa, y donde me mande la empresa voy fielmente. Y porque el Señor, el que realmente murió por ti, cargó todos tus pecados, no quiere ser un buen discípulo de Él. Lo que les acabé de leer en Hechos fue algo muy maravilloso. Dice que todos compartían unánime juntos, había sencillez y alegría de corazón, pero dice que todos perseveraban. El resultado de la iglesia de los Hechos, la gran potencia, la fuerza, el poder y la llenura del Espíritu Santo que vemos en el libro de los Hechos, es el resultado de 120. Es el resultado de 12 hombres que pasaron 3 años con Jesucristo, aprendiendo, siguiéndolo, aprendiendo, siguiéndolo, siendo corregido. ¿Para qué? Para que más tarde 120 tengan la capacidad de discipular 3,000 personas. Usted está aquí en la mejor empresa, que es el reino de los cielos. ¿Y por qué no queremos trabajar para la más gran empresa que el mundo pueda tener, que es el reino de los cielos? ¿Por qué estamos muy atentos? Bien, van a dar clases de esto, van a dar clases de auditoría, van a dar clases de diseño, van a dar un curso de pastelería, van a dar un curso. Invertimos, nos movemos porque necesitamos aprender. Pero hay discipulado, hay culto de jóvenes, hay martes de oración, hay viernes de enseñanza. Dile que está al lado tuyo, ¿qué nos ha pasado? Amén.
Les amo. Venimos a oír a Dios. ¿Estamos claros? Ya conmigo, el mundo y el cielo necesita de obreros que tengan la tarea de discipular, donde usted tendrá que ir a la casa, enseñar a orar, enseñarle la palabra, visitarlo. ¿Por qué? Porque usted está levantando un discípulo para el Señor. Y usted, cuando hace esa tarea, usted cumple con el mandato de Dios, ir y hacer discípulos. Si no estamos haciendo esta tarea, no somos discípulos. Hay que ser sinceros, no somos discípulos del Señor. No queremos ser discipulados, no queremos ser enseñados, ni tampoco queremos ser enviados. Amén. Porque si tú vas para una empresa y te envían, caminas, te mueves. Pero para el Señor, el corazón, por eso he venido hablando esta semana, el espíritu de la iglesia debe de despertar y volverse al Señor. Dios nos ha dado esta gracia y Dios nos ha dado de este evangelio, y nosotros, nuestra labor es vertirnos en otra gente para levantar discípulos del Señor. Yo oro que en esta iglesia el más gran porcentaje de los asistentes sea de discípulos que de cristianos. El mundo no necesita cristianos. Jesús no vino a buscar cristianos. Jesús no vino a buscar simpatizantes. Él vino a levantar discípulos. Diga conmigo, discípulos. ¿Por qué? Porque cada uno se reproduce de acuerdo a su especie. El discípulo da a luz discípulos, y usted tiene que multiplicar y reproducirse en otros discípulos. Toda la belleza y el brillo que vemos de la iglesia en el libro de los Hechos es el resultado de que 120 hombres aceptaron la tarea de no solamente ser discípulos del Señor, sino de discipular a los salvos. Todo salvo necesita ser discipulado. Diga conmigo, todo salvo necesita ser discipulado. No es que usted necesita ser discípulo para ser salvo, no. Todo salvo necesita ser discipulado. Porque hemos llegado a creer solamente que la iglesia es el lugar donde yo voy a sentir paz, es el lugar donde me van a bendecir con una palabra, es en el lugar donde me voy a sentir bien, donde me voy a sentir cómodo. Pero la iglesia no solamente es eso. La iglesia es el lugar donde me enseñan, me preparan, me instruyen y me discipulan para continuar con la obra del Señor. Si no estamos, y si la iglesia no está discipulando a alguien, usted no está continuando con la obra de Dios. Amén. La obra de Dios debe de continuar, pero continúa por los discípulos que se han levantado, que han aceptado la tarea de ser instruidos. ¿Me entiende? Yo he golpeado muchas empresas. Estuve en las reuniones y en las capacitaciones de una empresa muy conocida. Y me acuerdo que una vez fui a OmniLife, dieron las capacitaciones de esa empresa. Fui con mi esposa, nos invitaron a ver qué hay. Y ver ese auditorio lleno de gente queriendo aprender. Porque la labor de estas empresas, no solo de OmniLife, sino de cualquier tipo de empresa de esa, es levantar discípulos que discipulen a otros. Esa es la red. Le llaman una red. ¿Sí o no? Si usted ha pasado por esas empresas, usted sabe que debe de prepararse para una red. A usted lo discipulan para que usted se levante a discipular a otros. Y mientras más discipula, usted se beneficia, según le dice en la empresa, ¿no? Esa es una red. Todo este tipo de empresas son una red, nada más. Pero la iglesia del Señor es una red. Jesús se vertió en 12. 12 se reprodujeron en 120. 120 llegaron a ser 3,000. De 3,000 más adelante llegaron a ser 5,000. Y pare de contar y se sigue reproduciendo. ¿Por qué? Porque se levanta un discípulo, enseña a otro a ser discípulo, y ese otro discípulo se levanta y enseña a otro a ser discípulo. Esa es nuestra tarea, discipular la gente.
formar la gente para el Señor. Amén o no amén. Usted llegó a los pies de Jesús, conoció al Señor, sabe que sus pecados han sido perdonados, pero el Señor sí quiere algo de usted: que usted trabaje para su obra. Es lo que Él pide. Que convenza a otros, y no solamente convencer a otros, sino que hable de otros, de este Jesús, y que le enseñe a ellos que también pueden hacer lo que usted está haciendo, que es discipular. Si hoy la iglesia, hoy el creyente no continúa con esta obra de discipular, entonces no estamos careciendo de discípulos. Tenemos muchos cristianos, pero no hay discípulos. La iglesia de Jesús se fortalece, crece y se afirma gracias a la intervención del Espíritu Santo y a los obreros que el Señor levanta. Dios siempre ha trabajado con el hombre para hacer su obra en la tierra. Dios trabajó con Moisés, Dios trabajó con Elías, Dios trabajó con Daniel, Dios trabajó con Eliseo, Dios trabajó con Abraham. Siempre ha trabajado con hombres para hacer su obra en la tierra. Y la cosa no ha cambiado. Sigue trabajando con hombres y con mujeres para hacer su obra aquí en la tierra. Las mujeres también pueden hacer la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque después de la muerte, las primeras que predicaron de la resurrección de Jesús fueron las mujeres. Pedro no predicó sobre la resurrección. Juan no anunció la resurrección de Jesús, ni por muy amado que él decía ser. Pero las que predicaron fueron las mujeres. Fueron las primeras que dieron testimonio de la resurrección de Jesús. Así que en este asunto de la predicación del evangelio y de discipular gente, también entran las mujeres. Sea una buena discípula del Señor. Reproduzca ese amor, esa pasión, esa entrega que tiene por Dios. Siémbrese en otro, viértase en otro. Los obreros deben de entender que es la obra de Dios dirigida por el Espíritu Santo y manifestado en los hombres. El deseo del cielo es la salvación de las almas y el crecimiento de su iglesia. Dios no solamente desea la salvación de las almas, sino el crecimiento de su iglesia, la multiplicación de discípulos. Y Jesús nos enseñó a discipular. ¿Cómo nos enseñó Jesús? Usted lee los evangelios y usted va a ver a Jesús y recorría las calles y recorría las aldeas e iba de casa en casa orando por la gente, predicando a la gente, enseñándole el evangelio. Pero lo que menos hacemos es recorrer. Hoy buscamos las iglesias más cercas. Que ser sincero, si hay una iglesia cerca de mi casa, mejor, porque así recorro menos. A Jesús le tocaba recorrer de la punta de una isla a la otra punta, y lo único que dividía era un gran mar. Y recorrer tanto solo para un alma y endemoniada hasta eso. Ese es Jesucristo, que nos da el valor y nos enseña el valor del individuo, ni por muy endemoniado que pueda estar. Pero hoy, la cultura de hoy, lamentablemente, en cuanto a la iglesia, porque no es así cuanto al trabajo. Nadie busca un trabajo que te a dos casas. Yo no creo que usted trabaje a dos casas donde usted vive. Nadie consigue un trabajo. Lo único que uno sale es: necesito un trabajo. Y no importa dónde está el trabajo que me acepte, allá trabajo, así tenga que coger 2 buses, 3 buses, una aerovía, porque es el trabajo que usted necesita. Entonces, pero cuando se habla de la iglesia, no, la que me quede cerca, la que me ahorre gastar pasaje, la que solamente me levante y llegue a la iglesia y ya. Jesús me enseña a recorrer. Diga conmigo, recorrer. Diga conmigo, recorrer. Así que prepárese para gastar la suela de sus zapatos. Porque no dijo Jesús: hermosas las posaderas de los hermanos que se sientan en la iglesia. Jesús dijo: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Dile que tú te ves más hermoso recorriendo con el evangelio que sentado aquí. A su nombre.
La necesidad de obreros, mi primer punto. Vamos a Lucas. Yo oro para que Dios levante discípulos. Yo no le voy a enseñar a disparar, pero le voy a enseñar a predicar, a proclamar la palabra, a no intimidarse. Verso 2. La mies a la verdad es mucha. O sea, Jesús dijo, yo no les puedo mentir. Y esto me emociona y me agarro de esa, porque ya Jesús vio que la cosecha es mucha. O sea, no hay motivo de tener iglesias pequeñas. No hay motivo para que la iglesia del Señor en términos general sea pequeña, porque Él me dijo que la cosecha es mucha. A la verdad, o sea, yo no puedo mentirles. La cosecha es mucha. ¿Por qué iglesias no crecen? ¿Por qué iglesias no se reproducen? ¿Por qué iglesias no se desarrollan? Porque no quieren ir a recoger la cosecha. Quieren que la cosecha les salte al saco, que la cosecha les salte a la nevera, que la cosecha les salte a la alacena. No, la comida le llega si usted trabaja. Si usted quiere pollo en la nevera, tiene que trabajar por el pollo que va a poner en la nevera. Si usted quiere un quintal de arroz, usted tiene que trabajar por el quintal de arroz. El quintal de arroz no le cae del cielo porque le rompe el techo. Entonces, queremos multiplicación, queremos almas. Las almas no saltan al saco. Tenemos que trabajar, no porque el deseo del pastor es que la iglesia crezca. No. Es el deseo de Dios que la iglesia sea imponente sobre la tierra. Y nosotros como creyentes y discípulos trabajamos para que la iglesia del Señor crezca, se fortalezca y sea lo que dijo Jesús, como una ciudad asentada sobre un monte. Así de grande. Usted de lejos de la Tancamarenga, usted puede ver el cerro de Mapasingue. Es algo parecido a lo que Jesús nos dijo. La iglesia debe ser así, que de lejos vea una gran ciudad sobre un monte. Pero no habrá este crecimiento, no habrá la multiplicación sin los discípulos del Señor. Me gustaba la oración de alguien que escuchaba en esta semana de esta iglesia. Ella decía: yo estoy orando para que el Señor me bendiga para seguir predicando el evangelio. Gloria a Dios, deberían ser así nuestras oraciones. Esas deberían de ser nuestras oraciones. No, Señor, bendíceme porque quiero un iPhone. Bendíceme, vendrá en su momento. Pero la prioridad de los recursos y de las riquezas del Señor para su iglesia es que el reino de Dios avance. No es enriquecerme yo, es que el reino de Dios avance. No es que usted gasta 60 centavos, $1 ir a una casa de luz. Usted está invirtiendo en el reino de Dios para que esa casa de luz conozca al Señor. No, pastor, es que me canso de ir de mi casa a la vuelta que está la iglesia. No, si está lejos la iglesia, usted está invirtiendo su fuerza en el trabajo del reino de los cielos. Nada de lo que hace para Dios es en vano, nada. Y nada queda sin recompensa. Mi Biblia dice en Apocalipsis que Dios no es injusto para olvidar la obra de sus manos. Pero ¿saben por qué estamos afanados buscando dinero para suplir nuestras necesidades? Porque faltamos a un principio que Jesús nos enseñó. Si buscamos su reino, todas las demás cosas nos serán añadidas. O sea, Jesús me está diciendo: es imposible que el que busca mi reino esté necesitado. Es imposible. Pero usted tiene que definir qué es necesidad y qué es necedad. Porque cuidado, estemos afanados por necedades que nos olvidamos las necesidades que deben de ser suplidas. Amén. Las multitudes necesitan atención. La mies es mucha, dice el Señor. Hay muchas almas en la Juan Montalvo. En estas 3 semanas que hemos recorrido, muchos corazones necesitados de que alguien los visite. Visitamos las casas y nos dicen: hermano, visítenos, venga otra vez, necesitamos que nos visite. Y hay que ir. Y gloria a Dios por los discípulos que se están levantando cada jueves.
No trabajan para el pastor, no trabajan para Maranata. Trabajamos para Jesús y para su reino. Amén. Quitemos el egoísmo. Pastor, es que a mí no me gustan las iglesias grandes porque uno se pierde allá adentro. No. El deseo de Jesús es que su iglesia crezca. Y mientras más gente del mundo llega a nuestras iglesias, más lleno estará el cielo y más vacío el infierno. Esa debe ser nuestra visión. Vaciarle el infierno a Satanás y llenar la iglesia llena de almas amantes por nuestro Señor Jesucristo. La mies es mucha, dile que a tuyo, la mies es mucha. Pero obreros, ese es el gran contraste. Obreros son muy pocos. O sea, Jesús nos está diciendo, los pocos obreros que tenemos no se abastecerán para la gran cosecha. No se abastecerán para la gran cosecha. Jesús se dio cuenta y le está diciendo la verdad a los discípulos y a nosotros. O sea, la cosecha es enorme, eso nadie lo va a negar. La cosecha ya está lista para recoger, pero no hay obreros. Yo quiero recoger la cosecha, dijo Jesús, pero no tengo obreros que trabajen. Hay pocos obreros. Por tanto, rogad al Señor de la mies. Rogad al Señor de la mies. Y esto aprendan, iglesia. ¿A quién vamos a rogar? Al Señor de la mies. El Señor de la mies no es Diego Guerra. El Señor de la mies no es Maranata. Él es el Señor de la mies. Y Él sabrá a qué obrero levantar. Usted no puede andar exigiendo a nadie a que trabaje para el Señor si es que Dios no lo haya levantado. Usted puede enseñar, motivar, estimular, incluso discipularlo. Pero el problema es que no se levantan discípulos porque no hay discipuladores. No sé si me explico. Amén o no amén. No hay, por decirlo así, vamos en el ámbito secular, no hay buenos jugadores de fútbol porque no hay buenos profesores. Profesores que enseñen lo que hayan aprendido ellos. Pero esos profesores un día también fueron jugadores que fueron entrenados por otro profesor y sigue la red, no para. Amén. Jesús le estaba enseñando a Pedro cómo era la estrategia o la logística para salvar las almas. Y le enseñó en la barca cuando le dijo: tira la red. Tira la red. Y si la red es grande, habrán peces grandes. Si la red es grande, se llenará. Tírala. Pero Jesús le estaba enseñando a Pedro que por medio de ese mecanismo es que ganaríamos almas. Porque Jesús le dijo después a Pedro: ya no serás pescador, sino que ahora te convertiré en un pescador de almas, de hombres. Pero le enseñó con el mismo ejemplo, tirando una red. O sea que hay que hacer una buena red. Una red fuerte entre los nudos, que no se rompe, que pueda soportar las multitudes y traerlos a la barca, que es la casa del Señor, el reino de los cielos. Por eso, donde hay chisme, donde hay celos, donde hay murmuración, la red se rompe. Toda división, toda rebelión detiene la obra de Dios, porque Dios necesita una red unida, fuerte, entre cada nudo, fuerte. ¿Para qué? Para soportar la cantidad de peces. La mies es mucha. Ya conmigo, la mies es mucha. Salía esta semana, miraba por aquí y veía toda la Juan Montalvo y le decía al equipo: uy, aquí hay mucho trabajo. Esto no termina. Hay mucho trabajo. Predicar, enseñar. Usted se va a encontrar con gente más necesitada de lo que usted puede estar. Esta semana me encontré con una señora que a su esposo le detectaron insuficiencia renal y ya estaba en los diálisis. Y el esposo era la única fuente de trabajo para esa casa. Tiene unas 3 niñas. Desesperados.
Llegamos con la canasta de amor. Por cierto, su canasta de amor es una gran bendición para esa gente. No deje de traerla. Le dimos la canasta de amor y empezó a llorar. Y ella decía con su palabra: no puedo creer que Dios sea tan así. Ese es Dios. Ustedes ni sabían la necesidad que yo tengo, pero Dios sí la sabe. Y cuando Dios la sabe y hay discípulos, los discípulos son útiles en las manos del Señor para bendecir a otros. Sea usted un instrumento para bendecir a otros. Conviértase en una bendición para otros. Deje que Dios lo use para bendecir a otros. Estuve orando por el Señor y quebrado el Señor completamente. Esperamos tenerlo en los próximos días. Otros han estado pidiendo señal, parecen Cornelio. Estaban aquí en la Juan Montalvo. Estaba orando, le decían a los hermanos: estaba orando, hermanos, para que Dios me dé una señal a qué iglesia llegar y llegar a un tú, entonces ya sé a dónde debo de ir. Pero si la iglesia no despierta y no recorre como Jesús recorrió, la iglesia no crecerá. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Necesitamos obreros instruidos por el Señor. Claro que sí, obreros llenos de oración, obreros llenos de la palabra, pero obreros que estén dispuestos a trabajar para el reino de los cielos. El evangelio ya ha presenciado lo que dijo Dios de que el obrero es digno de su salario. Me cuentan que hasta las escuelas les ha dado almuerzo, les ha dado desayuno, les da sándwiches, les da juguito, por una sencilla razón: por trabajar para el reino de los cielos. Dígame entonces si Dios miente. Dios no miente. Y cuando me dice: papá, me dieron hasta almuerzo, gloria a Dios, eso pasa, eso usted no lo va a ni tener que orar. No lo tiene ni que pedir, solo tiene que trabajar. Y cuando usted trabaja, el salario llega, la comida viene. Porque el obrero es digno, o sea, se lo merece. El único salario en el reino de los cielos que no viene por gracia, viene por mérito. Porque Jesús dijo: el digno es el obrero que coma. El que trabaja bien, se le pagará bien. Dos, Dios te ha escogido. Verso 1. Después de estas cosas, designó el pastor a otros 70. Empecé con una lista de 30 y pico, pero bueno, han llegado a la mitad. Pero muchos son los llamados, pero usted ya sabe el resto. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió. Diga conmigo: envió. ¿Cómo los envió? De dos en dos. Ese es el modelo que tenemos para llegar a la casa. De dos en dos. No vaya solo. Si va a predicar, no lo haga solo, vaya de dos en dos. Y envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Qué hacen los discípulos? Y esto me encanta, me maravilla. ¿Qué hacen los discípulos? Preparar el lugar donde Jesús se quiere posesionar. Porque Jesús dijo: yo voy a enviar 70 de dos en dos, pero los voy a llevar al lugar donde yo quiero ir. Pero ellos van primero. Ellos van abriendo camino. Ellos van tocando los corazones. Ellos van quebrando los corazones. Ellos preparan el oído del pueblo. Entonces cuando yo llegue, dijo Jesús, habrá una gran explosión. Milagros por doquier, sanidades por doquier. El reino de Dios se establece. Habrá un gran avivamiento. ¿Por qué solamente creer y maravillarnos con el avivamiento que ocurrió en la calle Azusa y no creer que podrá haber un avivamiento en la Juan Montalvo? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no creer que todos los montes de la Juan Montalvo se vuelven llanura del Señor? Jesús le dijo: mire, yo los voy a enviar porque yo quiero ir allá, pero quiero que ustedes vayan primero, a preparar el camino primero. Nosotros cuando vamos a predicar a las casas, a las calles, lo único que estamos haciendo es preparar el camino para el Señor. Donde usted recorre, Jesús quiere caminar.
Donde usted golpea, Jesús quiere entrar. Dice, yo los voy a enviar, irán a toda ciudad y el lugar donde yo tengo que ir. ¿Por qué de dos en dos? Porque es muy maravilloso. Porque Jesús dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaría. O sea, necesita Dios de dos para Él manifestarse. Dos que vayan en el mismo sentido, dos que tengan el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma pasión. Dijo Dios, yo estaré ahí. Donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, mi presencia estará ahí. Y les decía otra vez, verso 2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su casa. Hemos sido escogidos para su obra, iglesia. Repito otra vez, hemos sido escogidos para su obra. Escogido también hemos sido a través de mentores. Diga conmigo, mentores. Hechos 13:1 rápidamente. Miren lo que dice. Verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en la Juan Montalvo profetas, maestros. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en la Juan Montalvo profetas y maestros. Estaba Iván, estaba Ernesto, que se le llamaba Sansón, estaba Enrique de enriquecido, estaba Manaén, estaba Yadira, Melissa también andaba por ahí. Es así. Junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos. ¿Qué estaban haciendo estos? Alabando al Señor, adorando al Señor, ministrando al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Adonis, apartadme a Javier, apartadme a Josué y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano. Diga conmigo, mentores. Les impusieron las manos y le dijeron: vayan a trabajar. Y los despidieron. O sea, Dios nos puede llamar directamente, pero también nos escoge por medio de mentores, de hombres que han sido discipulados para discipular. Amén. Dios les dijo a los apóstoles: miren, en esta iglesia hay obreros, y separadme a Saulo y a Bernabé. A esos dos voy a enviar primero, con ellos voy a trabajar primero. Y los apóstoles dijeron: vengan, que Dios los ha escogido, tienen un llamado, hay un propósito que tienen que trabajar y cumplir. Y dice que les impusieron las manos, oraron por ellos, los discipularon, les enseñaron y dijeron: ya, vayan, prediquen el evangelio. Amén. Dile que a tuyo, ¿cuántos años más tienes que pasar para salir a predicar? Lo que me llama la atención es que, mira, cuando Dios toca a alguien para predicar, el que es tocado sabe que no está capaz, pero quiere hacerlo. No sé si me explicó. O sea, al que el Espíritu de Dios toca sabe que no es capaz, pero quiere hacerlo. Y eso es lo grandioso cuando el Espíritu de Dios se mueve y despierta los corazones, que aunque ellos saben que no dan la talla y que no son capaces, pero quiero servir al Señor, quiero predicar el evangelio. ¿Y qué voy a decir? No sé, pero quiero ir. Porque yo no veo en Saulo y Bernabé: apóstol Pedro, miren, yo no estoy listo, yo tengo que pasar por lo menos 2 años de discipulado. No, vengan, Dios los ha llamado. Vamos a orar, vamos a ayunar, le impongo la mano y vayan a predicar, porque Dios los llamó. Amén. Dile que a tuyo, tú no nadas si no tú no aprendes a nadar si no saltas al agua. Y algunos están muy cómodos en la orilla, que hay que, ya, salte. Amén. ¿Estamos claros? A uno le tengo puesto el ojo, que ya le he dicho: ustedes se casan y se van a trabajar para el reino de los cielos.
abrir una obra, levantar una iglesia, necesitan ya, porque Dios los ha escogido. Ah, pastor, pero a mí Dios no me ha hecho nada. Me ha hecho nada a mí, sí. Dios no le dijo nada a Saulo y Bernabé, pero sí a los apóstoles. ¿Queremos trabajar para el reino de los cielos? Amén. Gracias por todas las manos que levantaron. Estamos rompiendo el chip. Estamos rompiendo los pensamientos y estoy rompiendo toda vergüenza y complejo. Es que no puedo, nadie puede. ¿Usted cree que yo soy capaz para estar aquí al frente? Nadie está capaz para hacer la obra de Dios. Pero siempre Dios trabaja con corazones dispuestos. Ya conmigo, dispuestos. Dispuestos. Escogidos por Dios a través de mentores. ¿Y para qué Dios los escoge? Para impactar una ciudad. Los que han salido conmigo se han dado cuenta que es lo que encuentran en las casas. Cómo están esas familias, cómo están esos corazones. Ustedes mismos me han dado el testimonio de que han llevado días sin haber comido. Y cómo ustedes llegaron como enviados del cielo para esa casa. Porque Dios nos ha enviado para impactar una ciudad. Vamos a impactar la Juan Montalvo. Vamos a como vean la Juan Montalvo. Y la maldad va a desaparecer. Pero no lo puedo hacer solo. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y pocos obreros. Pocos obreros. Pastor, y cuando evangelicemos la Juan Montalvo, ¿a dónde nos vamos? Donde Dios nos dirija. Pero no nos quedaremos quietos. 3. Dios necesita obreros que transformen hogares. Diga conmigo, obreros que transformen hogares. Verso 3. Id, he aquí yo os envío como obreros en medio de lobos. Obreros en medio de lobos. Perdón, como corderos en medio de lobos. No llevéis teléfono, ni tampoco billetera. Nada lujoso y que llame la atención lo que nos está diciendo Jesús, el consejo que nos da Jesús. Al menos si van a hacerlo en la Juan Montalvo. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino directo, enfocado a lo que hay que hacer. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz. Diga conmigo, paz sea esta casa. ¿Qué le dice Dios a los discípulos? Proclamen, porque sucederá en la casa lo que ustedes digan. Paz. Proclamemos paz. Proclamemos el reino de Dios. No tengamos miedo en proclamar la bendición de Dios sobre esa casa. No tengamos miedo en proclamar salvación de Dios. Digamos, llega a la casa, la paz de Dios sea en este lugar. ¿Por qué? Porque esas casas, esos hogares y esas familias sin Cristo en el corazón están enemistadas con Dios. Y la única paz que podemos hallar ante Dios es a través de la justificación por medio de la sangre de Cristo. En otras palabras, esa paz será el resultado de la salvación de esa casa. Dios no le dijo que solamente vayan y hablen de un cielo, sino que declaren la paz. Paz sea esta casa. Ya conmigo, paz sea sobre la Juan Montalvo. Si están momentos turbios aún en su hogar, párense en la puerta. Paz sobre esta casa en el nombre poderoso de Jesús. Que las aguas se calmen, que las tormentas se calmen, que haya gran bonanza, pero paz, paz. ¿Tú no crees que esas personas a quien hemos predicado no han sentido paz en su alma después de tú haberles anunciado el evangelio? ¿No sintieron paz de tú haberles bendecido después de haberles bendecido con una comida? Claro que tuvieron paz. Nos hemos encontrado con mucha gente con miedo, con temor, con terror de salir a las calles, pero le hemos llevado la paz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llenos de Él. Estamos llenos de su Espíritu. Estamos llenos de paz y por tanto lo que hemos recibido del cielo lo damos, lo entregamos. Verso 6. Y si hubiera allí alguien, algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Dios desea hombres que estén dispuestos a impartir lo que han recibido de Dios en las casas. Aquí usted está recibiendo una impartición. Impartición no solamente en las manos del pastor despeinándole su cabello.
Impartición es usted estar sentado y abriendo el corazón a cada palabra que Jesús declara a través del pastor o de cualquier hombre. Lo que recibimos de Dios en nuestro tiempo de oración, lo que recibimos de Dios en nuestro tiempo de la palabra, es lo que nos vaciaremos en las familias, es lo que impartiremos, es lo que desataremos. Me encanta porque un hijo me decía, papá, me decía, pastor, yo no sabía qué decir, pero justo hablé lo que aprendí en esta semana. Gloria a Dios. Porque nos vaciaremos de acuerdo a lo que nos llenamos. Usted habla de lo que está lleno. Si usted está lleno de Dios, está lleno de sus palabras, palabra saldrá de su boca, palabra saldrá de sus labios. Porque es la palabra, diga conmigo, es la palabra que tiene poder. Diga conmigo, la palabra tiene poder. Y los discípulos deben de declararla con fe. Diga conmigo, con fe. Diga conmigo, con fe. Cada vez que usted vaya a una casa, a golpear la casa, o a un colegio llevando el evangelio cambia, ve ese colegio o vea esa casa como Génesis 1:1. No sucederá lo que usted no proclame. Voy a repetir, no sucederá lo que usted no proclame. Si usted va a decir, pastor, la gente está cerrada aquí, hay muchas tinieblas, hay mucho desorden, hay mucha oscuridad, muchos drogadictos, pues es lo que siempre veremos. Pero yo no veo en Génesis 1 que Dios mencione las tinieblas, el vacío y el desorden. Pastor, ¿quién lo escribió? Moisés. Moisés es quien lo relata, pero Dios no lo menciona. Dios lo ve el desorden, ve la tiniebla, pero la proclamación de él tuvo el poder de alterar todo y dijo, Dios sea la luz. Por eso Dios nos dice, cada vez que vayan a una casa, proclamen paz. La paz de Dios. Hay poder en la palabra. Hay poder en su declaración. Hogares pueden ser transformados cuando usted abra su boca y declare la palabra de Dios con poder, creyendo que lo que yo digo me será hecho. No tenga miedo de orar por el enfermo. No tenga miedo de orar por el que tiene cáncer, porque no es usted, es la palabra de Dios que está en usted. Es el Cristo de gloria que está dentro. Es el poder de Dios que está dentro lo que desatará el milagro que esas almas necesiten. Si usted ve a un enfermo, dígale, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Y me atrevo a decir, ¿quién sabe Dios? Si aquí a alguien le quiera Dios regalar el don de hacer milagros. Pero nunca descubriremos si hay alguien Dios se le regala el don de hacer milagros hasta que ore por los enfermos. Pedimos los dones. Señor, trae el don de sanidad, trae el don de milagros. Entonces vaya y ore por los enfermos y hasta que Dios le regale el don. Amén. Dios necesita hombres que transformen hogares a través de la proclamación de la palabra. Pero Dios nos enseña que los recursos jamás serán un impedimento para proclamar la palabra. Él dijo, no te abastezca de nada, déjalo. Anda tú y la palabra, tú y proclámala. La falta de recursos no es impedimento. Pero diga conmigo, voy a confesar lo que creo. Voy a confesar lo que creo. Esta casa verá la salvación de Dios. Dígale a esos padres, a esa familia, ustedes le servirán al Señor. Dios ha venido por ustedes. Ustedes le van a amar. Aquí habrá milagros. Su esposo se va a sanar. Sus hijos van a amar a Dios. Confiesa lo que crees. 4. Ya conmigo, el obrero es digno de su salario. Verso 7. Posad en aquella misma casa que te abrieron. No la sueltes. Predicadores, evangelizadores, si una casa le abrió la puerta, no la suelte. Vuelva, pose en ella. Vuelva otra vez. Vuelva otra vez. Dios sabía que una sola visita no sería suficiente. Y ojo con esto, porque aquí podemos encontrar las estrategias y las herramientas que necesitamos para que nuestros evangelismos sean más efectivos. Yo no le digo que solo visitara, pose. Si ya una casa te abrió la puerta, quédate ahí.
Sigue ahí, vuelve otra vez, visítalo ahí. Otra vez regresa a la misma casa que te abrió la puerta. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. Dios conmigo, el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Dios es muy recíproco. No solamente el discípulo va a bendecir aquella casa, sino que Dios ha puesto en aquella casa las bendiciones que usted necesita. Dios es así de maravilloso, porque Dios sabe que el discípulo se está dando, se está entregando, y también Dios sabe que el discípulo necesita comer. Alce la mano los que no necesitan comer. Todos necesitamos alimentarnos, todos necesitamos vestirnos, todos necesitamos dinero, ¿sí o no? Que alce la mano el que no necesita dinero para que afloje las cuentas ya. Todos necesitamos dinero y Dios sabe. Diga conmigo, y Dios sabe. Dios sabe lo que necesita tu nevera. Dios sabe lo que necesita tu alacena. Dios sabe que se te acabó el quintal del arroz. Dios sabe. Diga conmigo, Dios sabe. Pero Dios quiere bendecirte. Dios no te dice, la alacena vacía no es un impedimento para que trabajes para mi obra, sino más bien trabaja para mi obra para que la alacena vacía se te llene. ¿Qué pasaba con Elías? Había una gran hambre. El cielo se cerró por 3 años, 6 meses. Nadie tenía para comer. No había comida en la tierra, no había fruto en la tierra, no había cosecha porque todo había secado. No sé de dónde Dios le traía carne a Elías y no sé de dónde Dios le sacó una fuente de agua a Elías, pero Elías comió en esa temporada y bebió agua en toda esa temporada. Estaban tan discipulados los cuervos que los cuervos ni un pedazo de carne se le comieron a Elías. Pero ¿qué estaba haciendo Elías? Buscando el reino. ¿Qué estaba haciendo Elías? En oración, oyendo los planes, lo próximo de Dios. Pero Dios también se dio cuenta que había una mujer con fe. Diga conmigo, con fe. Diga conmigo, había una mujer con fe que no tenía para comer. Le hice cortocircuito. ¿Cómo es eso que tenía fe y no tenía para comer? No la vieron venir. Había una mujer con fe que no tenía para comer. Hemos tenido una fe falsa aquí. Que fe es solamente cuando tengo plata, cuando estoy bendecido, cuando tengo para comer. Eso no es fe, eso es un arduo trabajo. La fe inicialmente siempre tiene que ver con el Señor Jesucristo. ¿Qué tan dispuesto estás en hacer las cosas para Él y por Él? Tú puedes tener mucha fe aunque tengas la nevera vacía. ¿Amén? Puedes tener mucha fe aunque a alguien de tu familia le detectó una enfermedad. Amén. Puedes tener fe aunque a usted lo hayan detectado de una enfermedad. Puede tener fe aunque usted haya sufrido un accidente. ¿Por qué? Porque si no tuviese la fe, capaz ya hubieses muerto. Pero como tienes fe y aunque la alacena está vacía, le sigues sirviendo, le sigues amando, sigues trabajando, sigues yendo para la casa de Dios, sigues haciendo la obra de Dios. Dime entonces si eso no es fe. ¿Por qué? Porque muchos tienen muchas cosas y no hacen nada para el Señor. Eso es fe. Había una mujer de fe sin que comer. Y diga conmigo, Dios atiende la fe de sus hijos.
Dios no es indiferente ante la fe de aquellos hijos que le creen al Señor. Elías, hay una viuda. No le explicó en qué condición estaba, pero le dijo: Elías, esta mujer cree en mí, aunque no es judía, pero ha creído en mí, quiere conocerme. Yo quiero que tú vayas y proclames la palabra y dile a esa mujer que no va a escasear nada. Elías, en obediencia, gordo de tanto carne, bajó ante aquella viuda de Sarepta y le dice a aquella viuda: mira, viuda, Dios me dijo que aquí yo iba a comer. Y la viuda le dijo: mire, Señor, ni yo tengo para comer. ¿Cómo yo le voy a ayudar a usted para comer? Y era lo que dijo Elías: pero así dice el Señor, que tu tinaja, que tus recipientes, que tu alacena no va a escasear. Y mira a esta mujer: wow, veo que eres profeta, veo que declaras la palabra del Señor. Fue, le frió una tortilla, se la trajo, se la comió Elías, y la Biblia registra que su tinaja jamás, su alacena jamás escaseó. Dios mató 2 pájaros de un solo tiro, por decirlo así. Bendijo a aquella viuda a causa de su fe, y bendijo a su discípulo y obrero a causa también de su fe. Dios no deja a nadie sin su bendición y sin su paga. Dios bendice a los que le creen y Dios bendice a los que trabajan para Él. Pero ninguno de los dos se quedará sin su bendición. Dios bendice a los que creen y Dios bendice a los que trabajan para Él. Y mira lo que le voy a decir: y Dios puede bendecirnos sin importar los apagones, sin importar que los precios se pongan altos, sin importar la condición del mundo. Así no llueva, no llovía sobre Israel, pero Dios seguía bendiciendo. Diga conmigo: Dios seguía bendiciendo. Capaz no pueda llover como quisiéramos, pero Dios me sigue bendiciendo. Sigo comiendo, sigo alimentándome, sigo teniendo a mi familia. Dios sigue siendo Dios. Entonces, ¿por qué no servirle a Él? ¿Por qué no trabajar para Él? El obrero es digno de su salario. Yo no veo a 12 apóstoles desnutridos por haberlo dejado todo por el Señor, ¿no? Yo veo a 12 apóstoles robustos, fuertes. Lo dejaron todo. Sí que lo dejaron todo. Lo dejaron todo. Eso es fe. ¿Qué has dejado por el Señor? ¿Qué estás dejando por Él? Y lo único que tú dejarás por Él será la medida de la fe que tengas hacia Él. Porque si tú no tienes fe, yo te doy un consejo: no dejes nada. No lo hagas por emoción. No lo hagas porque, wow, el culto estuvo muy bueno. No, renuncia porque crees. Porque esas renuncias hechas con fe te salvarán la vida y te darán más de lo que acabaste de renunciar. Pero no renuncies porque no tengas fe. Si vas a dejar algo, si vas a dejar tu comodidad porque crees que debes de servir al Señor, hazlo y Dios va a respaldar esa fe. Le dijeron los apóstoles: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, que es de nosotros. Jesús le dijo: en esta tierra tendrán 100 veces más y en la venidera también la tendrán. ¿Saben lo que Dios me dice? Que Dios sabe y está consciente de lo que yo he dejado por Él. Lo he dejado todo. Y Jesús dijo: sí sé que has dejado todo, pero tengo algo que decirte, que todo lo que dejan por mí no quedará sin recompensa. Les daré más que lo que dejaron. Ese es mi Dios. A ese yo sirvo. Él sabe lo que he renunciado. Él sabe y lo que renunciaré. Pero tengo la garantía que lo hago en su reino, para su gloria. Y Él no es injusto para olvidar la obra de los que le sirven. Yo sé que Shirley no verá escasez. Mi madre no verá escasez. Entiendo el recorrido que ellos han dado. Han renunciado hasta su propia familia por el reino de los cielos. No trabajan en una gran empresa, no trabajan, no tienen un gran negocio, pero ¿sabe qué? Tienen a un Dios que las bendice, tienen un Dios que las guarda, tienen un Dios que ha enfrentado grandes dificultades, pero Dios la levanta. Esa fe necesitamos. Esa fe.
que sea heredada, que la fe de Shirley se herede a sus hijos, como se heredó sobre Timoteo. Que la fe de mi madre caiga a mí, caiga sobre mis hijos. Eso sí se hereda, esa fe. Esa fe. Nadie que le sirve a Dios vivirá en escasez. Y 5 y último, Dios necesita obreros. Ya les dije, Dios necesita obreros porque quiere bendecirlos, quiere pagarles. Pero Dios también necesita obreros para que estos obreros manifiesten el reino de Dios. Verso 9. Y sanar a los enfermos en ella y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, sale por sus calles y decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Estas señales deben de acompañarnos: sanidades, milagros, prodigios, liberaciones. Dios no solamente te envía con una Biblia a predicar, Dios quiere enviarte con el poder del Espíritu Santo a predicar. Mira, a todos los que Dios envía equipa, tenlo por seguro de que si Dios te envió, no has ido sin equipamiento, has ido con equipamiento. Yo no encuentro ninguno en la Biblia que Dios haya enviado y no lo haya equipado. Y si usted está saliendo a predicar, crea que usted ha sido equipado, porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero esa palabra o esa promesa está sujeta a los que trabajan, no a los que no trabajan para su obra. Porque ¿cuál es la promesa? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán, sanarán, hablarán nuevas lenguas, y ninguna cosa que coman, porque Dios sabía que esos que trabajan no iban a dejar de comer. Estas señales vienen a los que creen en su nombre. Cualquier cosa que coman, nada les dañará. Pero son promesas para aquellos que trabajan para el reino, no para los que no trabajan. Porque los que no trabajan para el reino no salen a echar fuera demonios. Los que no trabajan para el reino no salen a orar por los enfermos. Pero los que trabajan para el reino, que están en las calles orando por el enfermo, predicando la palabra, estas señales deben de manifestarse. No te quedes sin experimentar este poder del Espíritu Santo. He dado testimonio de cómo este hijo, el más grande de todos, Arturito, ha podido levantar gente de entre los muertos. Y no porque Arturito sea grande, sino porque el Dios que carga es grande. Y porque Él dijo que estas señales siguen a los que trabajan, a los que le sirven, a los que predican. Me alegro cuando vienen y me dan el reporte: el evangelio cambia, papá, la presencia de Dios cayó, los corazones quebrados, la gente llorando, los niños llorando. Esas señales deben ser normal para aquellos que predican el evangelio, porque Él lo dijo: yo les prometo estas señales. Proclamen, prediquen, oren por los enfermos. Dios necesita de obreros. Diga conmigo: Dios necesita de obreros. Póngase de pie, por favor.